Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto y a este periodo de reflexión de la palabra del Señor, en el que vamos a ver un texto bíblico y lo vamos a enfocar de una forma actual, porque considero que la palabra del Señor es necesaria y es una palabra actual y es una palabra de verdadera aplicación a nuestros días. O sea que, como título sugerente, voy a proponerte que te orientes, ¿vale? Oriéntate. Mirad, este es el segundo confinamiento que, aunque con diferentes grados de aplicación, estamos sufriendo a causa de la pandemia del COVID-19. Dice el diccionario que confinar es recluir dentro de límites. A esto yo le aplicaría la siguiente definición, que es mía. Es el hecho de delimitar fronteras al libre movimiento de las cosas o de las personas. Y creedme que experimentar este verbo de confinar comporta una sensación como de sentirse preso. Y eso a nadie le gusta. No sé si algunos de vosotros se acordarán, pero la picaresca que el ser humano tiene no tiene límites. ¿Recordáis en el anterior confinamiento? Había gente que sacaba los pollos a pasear por la calle, como si fuesen animales de compañía, con tal de saltarse las normas y poder salir a la calle, es decir, salir de los límites que el confinamiento le imponía. Seguro que también habréis oído hablar, y si no me lo comentáis después, de los viajes a ninguna parte. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, pues esto es tremendo, esto es muy grave. Estos viajes a ninguna parte consisten en montarse en un avión y despegar de un aeropuerto concreto, dar la vuelta al país y aterrizar en el mismo aeropuerto de salida. Las compañías aéreas de los países ricos ofrecen estos vuelos a precios astronómicos, precios que solo se pueden pagar las personas muy ricas. Y estos vuelos están diseñados para que puedan vencer el mono a volar, porque estas personas ricas tienen de promedio un vuelo largo cada 2 semanas. Y como durante el confinamiento no lo pudieron realizar, diseñaron estos vuelos para que estas personas pudiesen romper ese mono, esa dependencia de volar. Esto se trasladó también a los cruceros, donde los barcos se trasladaban a aguas internacionales y allí se podían abrir los casinos y se podían abrir las tiendas libres de impuestos, y entonces esta gente rica podía satisfacer su necesidad de viajar. No os digo, ni os cuento lo que pensamos las personas que tenemos una conciencia ecológica, porque la cantidad de carbono que estos aviones y que estos barcos arrojaban al aire sin ninguna necesidad es impresionante. Solo por el hecho de satisfacer a gente muy rica. Esta oferta de viajar sin destino no es más que una muestra más de la falta de sensatez del ser humano, en su búsqueda de placeres que se ha vuelto tan grande, tan sofisticada, que se ha vuelto muy egocéntrico, tan egocéntrico como nunca antes en la historia se había visto respecto a la humanidad. Nos ha tocado, es cierto, nos ha tocado vivir un momento histórico que deja al descubierto nuestra condición humana, una condición caída, en el sentido de que es una condición de separación de Dios, de alejamiento de Dios. Y este alejamiento, esta separación, es bien visible en nuestros días. Estamos en la era de la imagen. Fijaros que hoy me estáis viendo predicar a través de una pantalla. Hoy todo lo que percibimos, todo lo que aprendemos, o casi todo lo que nos viene de información del exterior nos viene a través de la imagen. Y como seres humanos hoy en día, la imagen que proyectamos está muy lejos
de parecerse a lo que Dios espera y desea de su creación. En nuestra lejanía de Dios hemos perdido muchas cosas, entre ellas la orientación correcta de nuestras vidas. Hemos perdido el norte, nos hemos desorientado. Y en esta desorientación también nos hemos vuelto un poco amnésicos, porque nos hemos olvidado de cuál es nuestro destino, el destino de cada uno de nosotros, y el camino, y del camino que lleva a ese destino. Y en el peor de los casos, sabiendo cuál es el destino, deliberadamente nos movemos en otra dirección. Desorientados vivimos, desorientados nos movemos, y el hecho de estar desorientado nos lleva a dar vueltas. Y sabéis, dar vueltas marea. ¿Recordáis cuando nos montábamos de pequeños en los tirovivos? Dábamos vueltas y vueltas y vueltas, y si no fijábamos la vista en un punto fijo, acabábamos mareados. Pues la humanidad vive mareada hoy. Vivimos en un mundo mareado por tanta información, por tanta desinformación, por tanta desorientación. Y eso impone que nos paremos, que nos detengamos, que hagamos una reflexión. Y en esa reflexión encontremos una orientación nueva, que nos reorientemos. Mirad, el verbo volver, la acción de volverse en la Biblia se denomina metanoia. Y esa metanoia tiene que ver con el volverse, con el arrepentirse y cambiar de dirección. Por eso necesitamos pararnos, analizar dónde estamos, si nos hemos perdido, si nos hemos equivocado de rumbo, y si es así, reorientarnos hacia la buena dirección y empezar a caminar hacia esa dirección que debería llevarnos al mejor sitio, a Dios. En la Biblia tenemos algunos casos de personas y también de grupos que escogieron el camino más largo para acabar llegando al destino que Dios había previsto de antemano. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Moisés, que estuvo transitando por el desierto, cuidando ovejas, después que a los 40 años de edad matase a un egipcio, y en lugar de asumir las consecuencias y de quedarse y defender su causa, huyó al desierto. Y allí estuvo 40 años más, para que al final de esos 40 años tener que regresar al punto de partida y tener que volver a Egipto. Y aún más, siguiendo con el caso de Moisés, cuando después salió con el pueblo a ese mismo desierto, por la desobediencia de ese pueblo, se tiró otros 40 años dando vuelta, mareándose por el desierto, con la única razón, o por la única razón, de haber desobedecido a Dios. ¿Os acordáis del caso de Jonás? Jonás, un hombre que, habiendo recibido la instrucción de Dios para ir a Nínive, a predicar la buena nueva de salvación por el arrepentimiento a los habitantes de aquella ciudad, que era la capital del imperio asirio, se embarcó camino a Tarsis, lo que hoy conocemos por Tartesos, en la provincia de Cádiz, en la desembocadura del Guadalquivir. Es decir, un lugar diametralmente opuesto a la dirección que el Señor le indicó, al punto más alejado del mundo conocido entonces. ¿Por qué? Pues huyendo de Dios, yendo justo en dirección contraria a donde Dios le enviaba. ¿Para qué? Para acabar yendo al final al sitio que Dios le había enviado. Es decir, tanto Moisés como Jonás dieron vueltas para acabar yendo al lugar que Dios les quería. Por eso, en este mundo tan desorientado, en este mundo tan mareado como en el que vivimos hoy, es un mundo en el que necesita hacerse la misma pregunta
que se hizo el salmista en su tiempo. El rey David, en uno de los salmos preciosos que él compuso, formula una pregunta. Y es una pregunta ontológica, tiene que ver con la razón misma de la existencia del ser humano. Y él, en el Salmo 139, en el verso 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Descontado que David no conocía a Jonás. Pero si Jonás se fue a Tarsis o quería ir a Tarsis huyendo de Dios, David reconoció que ¿de qué manera iba a huir de Dios? Imposible. Los versículos que siguen a esta pregunta de David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Describen al mundo que rodeaba a David. Y los versículos dicen literalmente que la gente que estaba alrededor de David era una gente falta de piedad. Era gente sanguinaria. Era gente blasfema. Gente que aborrecían a Dios. Que tomaban el nombre de Dios en vano. Que eran enemigos declarados de Dios. Esto no lo invento yo, no es una lista que yo he confeccionado, es lo que dicen los versículos que van a continuación de este versículo 7. Y creedme que cualquier parecido a la gente que describe David con la gente de hoy es pura coincidencia. Hoy la gente es piadosa. Hoy la gente no es sanguinaria, hoy la gente no blasfema, nunca. Hoy la gente no aborrece a Dios, todos son amigos de Dios. Hoy la gente nunca toma el nombre de Dios en vano. Hoy la gente no se declara enemiga de Dios. ¿Creéis que esto es así? No. En el siglo XXI la gente es igual que la gente que vivía en el tiempo de David. Por eso David, cuando acaba este Salmo 139, le hace una petición a Dios y le dice: Señor, guíame en el camino eterno. Y esta es una petición que Dios respondería a David siglos más tarde, cuando nos dio a su Hijo Jesús, quien se manifestó como el camino, como la verdad y como la vida, el camino que lleva a Dios. David y la gente que convivía con David, la gente de su tiempo, era una gente como la de hoy, gente desorientada, gente perdida, gente que había perdido el norte, gente mareada, gente que no sabía dónde ir. Por eso David le hizo esta petición al Señor: guíame en el camino eterno, ese camino que es de verdad, ese camino que lleva a cosas reales, eternas, fundamentadas, cosas que valen la pena. Por eso también la gente de hoy tendría que hacerse la misma pregunta, no que se hizo David, sino que se hicieron los discípulos del Señor Jesús, como segundo caso de reflexión que podemos aplicarnos cada uno de nosotros. Y esta pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús es una pregunta que hoy nosotros nos la hemos de hacer, pero nos la hemos de hacer seriamente. El capítulo 6 del Evangelio de Juan nos describe una situación concreta de la vida de Jesús. Arranca el capítulo explicando cómo el Señor Jesús alimenta a 5.000 personas. Después de alimentarlas, camina sobre el mar. Y muchísima gente, atraída por sus milagros, por aquellas acciones milagrosas que hacía, le buscan. Y entonces Jesús los reúne y les habla del pan de vida. Y les dice: los que no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Les estaba hablando de su entrega. Pero aquellos que le escuchaban lo entendieron de forma literal y pensaron que los inducía a la antropofagia,
es decir, a comer carne humana. Y dijeron, esto es texto bíblico, y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en los versos 66 y 67 de este capítulo 6 de Juan, Jesús les dice a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí la pregunta cambia. Ya no es la pregunta de David, ¿a dónde? No es, ni se trata de un lugar, ni de una ubicación. La pregunta de Pedro es, ¿a quién? Es a una persona. ¿Estáis al caso de que en estos días atrás operaron a Maradona en Argentina? Le sacaron un tumor del cerebro y es curiosísimo ver cómo la gente, hay mucha gente, no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo, que siguen considerando a Maradona un dios. Y lo tratan como tal. Qué pena, qué lástima, porque seguir a una persona es equivocarse de medio. Los liderazgos humanos son eso, humanos. Y porque son humanos son pasajeros, cambiantes. Son liderazgos que son sustituidos y reemplazados por otros mejores, más exitosos, más modernos, de más relevancia. Los discípulos del Señor Jesús, los 12 y los que se sumaron después, no siguieron a un líder humano, siguieron al Salvador. Y esta es hoy la pregunta clave para que las personas, para que la humanidad deje de dar vueltas y de disminuir su mareo existencial. Es preguntarse, ¿a quién iremos? La respuesta, entre muchas posibles, es unívoca. ¿A quién vamos a ir? A Jesús. Lo quiera reconocer o no, la humanidad está enferma. Su sentido de orientación está atrofiado. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está enferma? La respuesta es sencilla, va al médico. Es curioso ver cómo muchos pierden el tiempo recurriendo a medicinas alternativas. Como dijo alguien a quien conozco y aprecio mucho, esas medicinas alternativas están bien para la gente sana. Los enfermos van al cirujano. La pregunta de Pedro al Señor, ¿a quién iremos?, es una respuesta que el mismo Pedro se respondió, reconociendo que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Mira, ¿qué pensarías si tú hoy fueses en una ambulancia camino del hospital, con la sirena puesta y el conductor de esa ambulancia se dedicase a dar vueltas turísticas por la ciudad? ¿No te levantarías de la camilla y le darías 2 bofetadas? ¿No querrías más bien que te llevara lo más directamente posible y lo más rápido posible al médico que te va a tratar? Pues así es. Cuanto antes hemos de reorientarnos hacia Jesús, el único que puede llenar de sentido la vida de los seres humanos y llenar de esperanza el futuro. Un antiguo himno dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, no te detengas, ven. Qué bien queda recogida esta idea en la parábola del hijo pródigo. ¿La conoces? Aquel hijo que se alejó de su padre, que le dio la espalda a su padre, y en esa condición de lejanía se vio desnudo, desnutrido y perdido. Y dijo:
me levantaré. Y dijo, iré. Y añadió, y le diré. Pues en esta tarde no des más vueltas, no te marees más, no huyas, no des rodeos, no dilates lo que es mejor para ti. Ve a Jesús, levántate, ve a Jesús, ve hacia Él, camina hacia Dios y dile, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Ve hacia Jesús porque Él es el camino hacia Dios, hacia la eternidad y hacia una vida de plenitud. No des más vueltas, no marees más la perdiz, no marees más tu vida. Entrégasela a Jesús y perdiéndola en Él, la encontrarás. Que el Señor te bendiga.